Es un honor, un placer, la verdad, poder tener pues la oportunidad de hablar de aquello de lo que Dios está hablando a mi vida y compartiendo. Y esta palabra, la verdad que la venía meditando hace ya bastantes semanas, pero no sabía que Dios al final pues iba a utilizarlo para poder compartirlo con vosotros. Y la he titulado Llevando mi vida a la libertad. Y bueno, voy a empezar haciendo una pregunta y es, ¿cuántas veces pues os habéis sentido o nos hemos sentido inferiores o que no tenemos valor? ¿Os ha pasado alguna vez? Sí, a mí me ha pasado muchas veces. Yo era con algo que he luchado muchísimo, con mi autoestima, el no darme el valor que Dios realmente me ha dado, ¿no? Porque si yo te digo, ay, dime 3 cosas buenas tuyas, muchas veces, y es algo que Diego lo dice mucho a los jóvenes, ¿no? Es muy difícil muchas veces decirnos cosas buenas de nosotros, pero si te digo, dime 3 cosas malas tuyas, es muy fácil que digamos, pues soy así, así y así, ¿no? Y muchas veces es porque no somos conscientes y no nos damos el valor que realmente Dios nos ha dado. Entonces, vamos a leer una historia que está en Jueces 3, del versículo 12 al 23. Cuando lo tengáis, pues me decís amén. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Jueces 3, del 12 al 23. Dice, volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalec, y vino e hirió a Israel y tomó la ciudad de las palmeras. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová. Y Jehová les levantó un libertador, a Ahod, hijo de Gerá benjamita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Y Ahod se había hecho un puñal de 2 filos, de 1 codo de largo, y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. Y entregó el presente a Eglón, rey de Moab, y era Eglón hombre muy grueso, es decir, pues que era gordito, ¿no? Y me he perdido, perdonad, aquí. Y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído. Mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal y dijo, Rey, una palabra secreta tengo que decirte. Él entonces dijo, calla, y salieron delante de él todos los que con él estaban. Y se le acercó a Ahod, estando él sentado solo en su casa de verano. Y Ahod dijo, tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla. Entonces alargó a Ahod su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre. De tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja y la gordura cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre y salió el estiércol. Y salió Ahod al corredor y cerró tras sí las puertas de la sala y las aseguró con el cerrojo. Pues bueno, esta historia, a mí algo que me llamaba mucho la atención era por qué Dios mencionaba que Ahod era zurdo. Porque si leemos en otras historias de personas que han estado peleando, pues no te menciona si era diestro, si era zurdo, si era ambidiestro, pero en este caso hace una mención especial. Entonces, hay varios puntos que vamos a ir viendo en este ratito. Y lo primero que vemos es que el pueblo de Israel fue dejando a Dios de lado. Y es que siempre lo hacían, ¿no? Era como, bueno, ya hemos sido libres y volvemos otra vez a caer en lo mismo, volvemos a clamar a Dios para que nos traiga un libertador, pero otra vez volvemos a caer en lo mismo. Y vemos que Dios no era su prioridad, entonces se empezaron a mezclar con los pueblos que no hacían lo bueno ante los ojos de Dios. Y muchas veces nosotros en nuestras vidas pues somos como ese pueblo de Israel. No queremos salir de esa esclavitud de nuestro pecado, de lo que nos gusta, o a veces pues bueno, está todo bien, estamos tranquilos
y no pasa nada, pero en el fondo somos conscientes de que nos hemos mezclado, ¿no?, con cosas del mundo que nos aleja de Dios. Y muchas veces somos como ese pueblo de Israel que empieza, cuando ya estamos súper mal, cuando nos hemos dado el golpetazo en nuestra vida, estamos, Señor, ayúdame, Señor, por favor, te necesito. O cuando estamos pasando por momentos de enfermedad y realmente no lo hacemos antes, ¿no? Porque el ser humano, pues, somos así, lamentablemente. Y aquí es cuando el pueblo de Israel clama y pide por un libertador, donde aparece Ahod. Ahod, como dice en la palabra, pertenecía a la tribu de Benjamín. En esa época, la tribu de Benjamín era considerada la más pequeña de Israel, ya que era la última. Pero aquí Dios nos muestra cómo Él ve algo mucho más allá de una tribu pequeña. Cuando os he preguntado al principio, ¿no?, si nos sentimos inferiores, si alguna vez no nos hemos dado el valor que tenemos que darnos, es porque muchas veces nosotros mismos nos minimizamos y nos sentimos inferiores a los demás por diversos motivos, ya sea porque piensas que se canta mejor, que se tiene mejor carrera, se gana mejor dinero o lo que sea, ¿no? Y en otro pasaje de la Biblia, en 1 Samuel 9:21, que lo voy a leer yo, Saúl, cuando Samuel fue a ungirlo como rey, la respuesta de Saúl fue: no soy yo de la tribu de Benjamín, que es la más pequeña de Israel, y no es mi familia la más insignificante de la tribu de Benjamín. Ahí vemos cómo Saúl se minimizaba porque, como era la tribu más pequeña, él creía que no era importante. ¿Y cuántas veces nosotros hemos respondido así a Dios cuando nos ha pedido que hagamos algo, ¿no? Ya sea en tu trabajo, en casa, con tu familia, en la iglesia, y muchas veces pues estamos como, Señor, es que, o ¿qué voy a decir? O ¿cómo lo voy a hacer? O es que tengo miedo, ¿no? O me da vergüenza, o soy muy joven, ¿no? A mí me acuerdo la primera vez que me dijeron Fabi y a él, ¿vas a predicar? Yo estaba, pero Señor, ¿qué voy a decir? O sea, qué vergüenza, lo estoy pasando muy mal, ¿no? Pero al final tenemos que ser pues valientes y decir, si Dios me está dando esta oportunidad, es porque puedo hacerlo. Y entonces vemos, por un lado, a ese Saúl que se minimizaba diciendo que, pues bueno, su tribu era la más pequeñita, que su familia era insignificante. Y en esta historia vemos a Ahod. Como hemos dicho, era zurdo. Y a mí esto me llamó la atención porque antiguamente las personas que pues, iban a la guerra o que luchaban normalmente eran diestras, ¿no? Y los que eran zurdos en esa época, esto lo he buscado, no es porque lo sepa, la verdad, eran considerados como mejores luchadores por la capacidad de usar la mano izquierda. ¿Por qué? Porque es el hecho de no desenvainar, ¿se dice desenvainar? Sí, ¿no? La espada de esta manera provocaba desconcierto al enemigo, porque claro, tú imagínate, vas a luchar y ves a una persona que lleva la espada en este lado, no piensas que a lo mejor la va a sacar y te va a matar, ¿no? Entonces, el hecho de que los zurdos eran como reconocidos de mejor manera era por esto, porque provocaban desconcierto a los luchadores, ya que podían lanzar los golpes directamente contra el brazo, contra el torso o cualquier zona que tenían descubierto. Entonces, tú imagínate a Ahod, que Dios le llama para liberar a Israel, y que por su condición de ser zurdo, pues hubiese dicho, mira, Señor, no, paso de esto, porque no voy a poder pelear, si es que si son todos diestros, o sea, todos me van a ganar, no voy a poder hacerlo, ¿no? No voy a ser capaz. Pero al contrario de todo eso, él se preparó para llevar libertad a su pueblo. Entonces, vamos a ver 4 puntos que nos van a llevar a esa libertad en nuestras vidas. El primero lo he como titulado entrenamiento. Y vamos a leer Hebreos 12, versículo 11. Dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza.
pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Sabemos cómo la clave en un entrenamiento es la disciplina, y esto yo creo que lo sabemos porque al final en nuestro día a día somos disciplinados para ir a trabajar, para levantarnos, para llevar a los que tengáis hijos, pues a los hijos al colegio, y es algo que se enseña, ¿no? Tanto en los colegios, a los niños, etc. Entonces, Ahod, para poder llegar a ser un libertador, tuvo antes que trabajar en la disciplina. Y era zurdo. Entonces, tú imagínate que a lo mejor sus compañeros, el resto de personas que iban a luchar, pues a lo mejor entrenaban 4 horas, ¿no? Porque, bueno, pues son diestros y están acostumbrados a entrenar a personas diestras, pero a lo mejor él tenía que ser mucho más disciplinado y a lo mejor entrenaba 8 horas. Es un decir, me lo estoy inventando. Entonces, nosotros como iglesia no podemos ser pues creyentes mediocres, ¿no? Que nos quedemos ahí en lo superficial, sino que debemos trabajar, debemos prepararnos, y esto pues muchas veces nos va a llevar a rechazar aquellas cosas que nos van a desenfocar de Dios, ¿no? Yo me imagino que Ahod tuvo que rechazar muchas cosas para poder entrenarse, para poder tener esa disciplina para el día de mañana llevar libertad al pueblo de Israel. Y el tener una disciplina como creyentes va mucho más allá de lo que es pues leer, de orar, de ir a la iglesia, ¿no? Al final podemos sabernos toda la Biblia, podemos sabernos todos los versículos, pero podemos estar lejos de la presencia de Dios, ¿no? Yo te puedo hablar aquí unas palabras súper espirituales, pero es que a lo mejor mi corazón realmente está lejos de Dios porque no tengo una disciplina con Él, no tengo esa disciplina de pasar tiempo, de buscarle y de realmente entregarle mi vida para servicio, ¿no? Para lo que Él quiera hacer. Otro punto que vamos a hablar es la valentía. Al final, ir a la guerra y ganar es solo para los valientes, ¿no? Una persona que no es valiente nunca va a conseguir nada en su vida. Siempre hay que atreverse para poder llegar pues, a la victoria, ¿no? Y Ahod no se sintió menos que nadie, sino que al contrario desarrolló esa valentía para luchar. Y Dios nos da la primera razón para ser valientes, y es que Él siempre está con nosotros. Entonces, Dios sabe dónde vamos a flaquear, Dios sabe nuestras debilidades, Dios sabe todo de nosotros, pero tenemos que tener claro que nosotros somos indefensos, porque no tenemos nada para luchar, para ofrecer, porque quien lucha por nosotros es Dios y sabe que podemos hacerlo. Él siempre, si nos va a llevar a algo, es porque sabe que podemos hacerlo. Entonces, muchas veces nosotros, como creyentes, como personas, tenemos miedos, ¿no? Y nos da miedo soltar, nos da miedo dejar que Dios tome el control de muchas situaciones, nos da miedo reconocer que no es en nuestras fuerzas, ¿no? A mí me pasaba que yo, por ejemplo, tenía mucho, antes me acuerdo cuando nos casamos al principio, era cómo vamos a llegar a fin de mes, ¿no? Porque yo no trabajaba, solo trabajaba Diego, y hacíamos cuentas y era como, no vamos a llegar a fin de mes, ¿cómo lo vamos a hacer? Pero yo sé que Dios en mí estaba trabajando el dejar el control en sus manos, ¿no? Y siempre, y es algo que lo hemos contado mucho, de ese milagro que Dios siempre hacía para llegar a fin de mes, para pagar las cuentas. Hubo un mes que era invierno, que hacía un frío horrible, pues pusimos la calefacción, pero claro, no nos dimos cuenta de cuando nos llegó a fin de mes, no sé si eran como 170, 190 euros lo que había que pagar y no teníamos dinero. Y me acuerdo que nos pusimos ahora y decíamos, Señor, es que no tenemos dinero, no podemos, o sea, ¿qué más puedo hacer? Ya no puedo alargar más mi economía, ¿no? Y un día me dijo Diego, ay, coge esa caja, o no sé qué estábamos ordenando, y había una caja de un móvil, de vete tú a saber cuándo, porque era un móvil que me regaló mi padre hace años. Y abrimos la caja y dentro había un sobre con dinero.
y sabíamos que era Dios porque esa caja llevaba ahí años guardada y nosotros no habíamos metido nunca dinero, ¿no? Y el tener esa valentía de decir, Señor, te dejo a ti el control de todo porque sé que tú lo vas a hacer, porque sé que tú eres fiel y porque sé que tú no me vas a fallar. Entonces, nosotros tenemos que ser valientes y reconocer todo aquello que nos aparta de Dios, todas aquellas, pues como el pueblo de Israel, ¿no? Con qué nos hemos mezclado, con qué nos hemos diluido, y reconocer qué es lo que está reinando en nuestros corazones. Y así vamos a conseguir traer la libertad a nuestras vidas. Otro punto que tengo es tener claro el objetivo. Ahod sabía contra quién se iba a enfrentar. Él sabía quién era el rey de Moab y sabía cómo era esta persona, ¿no? Entonces nosotros ahora tenemos que reconocer qué áreas hay en nuestras vidas que necesitan ser liberadas. O sea, ¿cuál es nuestro objetivo? ¿No? ¿Qué áreas quiero que realmente Dios venga y libere en mi vida? ¿Qué es lo que está reinando en nosotros? ¿Qué es lo que nos está alejando de Dios? ¿Qué es lo que nos hace sentir inferiores? Y una vez reconocemos esto, pues ya sabemos con lo que debemos luchar, ¿no? Porque Ahod no fue y dijo, bueno, me voy y lucho así sin más, sino que él realmente sabía cómo era el rey de Moab, sabía cómo era Eglón, ¿no? Y no fue de un día para otro que él dijo, bueno, pues voy y si cuela y le clavo la espada, pues bien, y si no, no, sino que realmente él tenía el objetivo muy claro, entonces iba entrenado, tenía valentía y se estaba preparando para lo que venía. No sé si voy muy rápido, pero bueno, lo siento. Y el último punto, ¿sí es el último? Ah, no, perdón, el penúltimo. Es preparar el arma. En el versículo 16 de Jueces, ay, que se me ha ido. Vemos que Ahod se preparó un puñal que hoy en día se traduce como unos 45 centímetros de largo, aproximadamente, el puñal que él había preparado, ¿no? Y sabía que este puñal, esta arma, iba a destruir a su enemigo. Y algo importante es que como era zurdo, pues lo que os comenté antes, yo creo que el rey Eglón no se imaginaba que alguien que le iba a sacar una espada de la pierna derecha, ¿no? Él entraría, estaba hablando con Eglón y no te imaginas que alguien pues va a desenvainar de esta forma porque no estaba acostumbrado. Entonces, las armas espirituales que nosotros tenemos en nuestras vidas tienen un propósito claro, que es equiparnos y fortalecernos para resistir las fuerzas espirituales. Y esto nos va a llevar a mantenernos firmes en nuestra fe. Entonces, de nosotros, de cada uno de nosotros, va a depender el conocer cuáles son nuestras armas y cómo tenemos que entrenar con ellas para poder derribar a nuestro Eglón, ¿no? A nuestro enemigo. Porque si no sabemos usar nuestra arma, pues por más que vayamos a la guerra, ya hemos perdido, ¿no? Ahod estuvo entrenando mucho tiempo, porque no creo que llegase sin entrenar y ya está, sino que él estuvo teniendo esa disciplina para poder llegar a liberar al pueblo de Israel. Entonces, ahora es cuando nos tenemos que preguntar, ¿qué armas nos ha dado Dios? ¿Qué arma te ha dado a ti Dios para luchar contra tu enemigo? Más allá de lo que yo creo que todos conocemos, de la coraza de justicia, el yelmo de salvación, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el arma que te ha dado a ti personalmente Dios? Porque lo que te ha dado a ti es lo que a ti te va a servir para derribar a tu enemigo y lo que me ha dado a mí es lo que a mí me va a servir para derribar a mi enemigo, ¿no? Entonces, ahora es un momento en el que tenemos que pensar y meditar, de orar, de pasar tiempo con Dios y decirle, Señor, ¿cuáles son las armas que tengo? Yo sé que te tengo a ti, yo sé que orando, ayunando, todo eso me va a ayudar a derribar mis enemigos, pero ¿qué más me has dado, no? ¿Qué es lo que destaca en mi vida que me va a llevar a esa libertad? Porque así vamos a poder prepararnos
y vamos a saber usar nuestras armas para, lo que he dicho antes, pues traer libertad a nuestras vidas y a nuestros corazones. Y por último, un punto que he destacado es cerrar la puerta al enemigo, que está en el versículo 23 de Jueces. A ver, que lo busco aquí. Porque cuando Ahod, después de matar al rey Eglón, dice, y salió Ahod al corredor, y cerró tras sí las puertas de la sala y las aseguró con el cerrojo. Y a mí esto me llamó mucho la atención, porque nosotros cuando hemos destruido esas ataduras que había en nuestras vidas, cuando hemos derribado, cuando Dios nos ha liberado en ciertas áreas, tenemos que cerrar esas puertas y tenemos que cerrarlas con cerrojo. ¿Por qué? Porque no queremos que el enemigo vuelva a entrar, ¿no? Si tú estás derribando ciertas ataduras, ciertas cosas que hay en nuestras vidas, es porque no queremos seguir con eso en nuestros corazones. Entonces, tenemos además ese poder y esa autoridad que Dios nos ha dado para poder cerrar esas puertas y así vivir en libertad, ¿no? Una vez cerremos con ese cerrojo, vamos a poder realmente ser libres y no vamos a volver a nuestro Egipto, ¿no? A lo que hacíamos antes, a lo que decíamos antes o a lugares que a lo mejor sabemos que nos van a contaminar. Y Ahod vemos que después salió por la ventana y no volvió atrás. O sea, él en ningún momento se giró y miró atrás, sino que salió y se fue. Y entonces, esto que trajo en Israel 80 años de paz. O sea, ellos llevaban siendo esclavos 18 años con Eglón y tras venir a Ahod y liberar al pueblo, tuvieron 80 años de paz. Entonces, aquí es cuando nosotros tenemos que realmente darnos cuenta y entender qué es lo que Dios quiere de nuestras vidas, ¿no? Cómo vamos a traer esa libertad, ya no solo a nuestras vidas, a nuestras familias, en nuestros hogares, y prepararnos, iglesia. Creo que como iglesia estamos viviendo un tiempo de muchos cambios, pero creo que también es un tiempo en el que Dios está preparando a cada uno para lo que está por venir. Y si no te preparas, no vas a poder luchar. Y queremos un local más grande, queremos 1000 cosas, pero Dios nos está preparando ahora para poder realmente administrar eso que nos va a dar y luchar contra el enemigo, contra todas las cosas que vayan a venir. Porque cristianos, al igual que luchadores, habemos un montón. O sea, en el mundo no sé cuánta cantidad de cristianos somos, pero somos muchísimos. Pero aquí es donde nos tenemos que preguntar, ¿qué me hace a mí diferente del resto de los cristianos? ¿Qué me ha dado Dios a mí que me hace diferente? ¿Qué me hace a mí ser ese Ahod que va a ir, que va a llevar libertad, que va a llevar paz, ya no solo a mi vida, a la de mi familia, a la de mi iglesia? Entonces, es hora de que dejemos de minimizarnos, de sentirnos inferiores y que realmente nos levantemos como iglesia, que estemos unidos, que nos preparemos para luchar juntos, porque Dios nunca, 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 nunca nos va a dejar solos. Amén.